Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a repasar el concepto de intervalos de referencia biológico y el protocolo de referencia para estimarlos. El intervalo de referencia biológico se refiere a los límites superior e inferior de una muestra de referencia. Y aquí es donde está todo el problema. Hay que obtener una muestra de referencia y esta muestra de referencia son individuos aparentemente sanos. Y justamente los valores de referencia no son más que unos puntos de corte que se le hacen a esta muestra de referencia. Y de esta manera entonces obtenemos los dos límites, el inferior y el superior. Estos valores de referencia se utilizan como punto de partida para realizar la interpretación del análisis, aunque ojo, aquí debemos tener cierto cuidado, ya que en ciertas situaciones clínicas es mejor contar con niveles de decisión, bajo los cuales el médico puede establecer el diagnóstico, hacer un pronóstico, hacer un seguimiento a un paciente. Esos valores son distintos a estos valores de referencia y debemos de tener bien claras la diferencia entre uno y otro. En líneas generales, para la mayor parte de las pruebas reportamos unos valores de referencia. En otros casos, por ejemplo, en el colesterol, nosotros estamos reportando directamente un nivel de decisión. Lo mismo sucede hoy en día con la glucosa, por ejemplo. Pero estos valores de referencia en el resto de los análisis van a estar presentes allí. Y otra de las cosas que debemos también tener en cuenta es que esos niveles de decisión pueden tener muchos puntos de corte, no hay unos únicos puntos de corte como estos intervalos de referencia que están referidos entonces a esa población que correspondería a esa muestra que nosotros hemos extraído para obtener estos puntos de corte. En definitiva, son unos valores que nosotros vamos a reportar en el reporte para que el médico tenga una interpretación inicial. Existen muchas maneras de estimar los valores de referencia, muchísimas. Hay muchísimos protocolos, hay muchísimos métodos para hacerlo. Pero ya hace algunos años se reunió la OMS, el Instituto de Estandarización de Laboratorios allá en los Estados Unidos, que hoy en día se llama el CLSI. También participó aquí la IFCC, el ICSH, y todos estos organismos de alguna manera se ordenaron, se pusieron de acuerdo y llegaron a un consenso, a un protocolo, que es el C28 o el EP28, recibe más o menos estos dos nombres. C era la versión antigua, mucha literatura todavía lo sigue llamando el C28, deberíamos llamarlo, o procurar llamarlo el EP28, que es como aparece hoy en día en la página de la CLSI, donde nos dice cómo definir, establecer y verificar los intervalos de referencia biológico. Entonces, esto realmente se trata del estándar de referencia al momento de estimar los valores de referencia. Y también lo que te había comentado de adoptar los valores de referencia existentes. Idealmente, valores de referencia que han sido estimados con este protocolo son sumamente sencillos y muy confiables, digamos, su adopción, porque este estándar nos da todas esas claves. Una de las cosas interesantes es que el estándar pide que la muestra sea de al menos 120 individuos de referencia, y si la muestra, digamos, el método que se va a utilizar, se prefiere el método no paramétrico, un método muy sencillo de ejecutar para estimar los valores de referencia, tanto así que lo pudiéramos incluso hacer a mano. Y bueno, reconoce también al método paramétrico, que es el método clásico en el cual está la media, más o menos 1.96 desviaciones estándar. En algunos casos aparece 2. Es mucho más correcto colocar los decimales para esas desviaciones estándar. Y en definitiva, esto ha sido la recomendación para realizar la estimación de los valores de referencia. Yo lo he usado, he participado en trabajos donde lo han usado, también en el curso que dicto se basa justamente en este estándar. Realmente es sencillo de hacer, tiene una parte estadística, pero la parte estadística es la menos compleja y nos indica cómo
seleccionar a esos individuos de referencia y esto se hace con un cuestionario. Hay otros procedimientos que se realizan a los datos como es la eliminación de datos aberrantes y ahí el mismo protocolo nos sugiere varios métodos para, digamos, lograr la eliminación de estos sujetos que al final terminan interfiriendo en esa estimación del intervalo de referencia biológico. Y esto fue parte de nuestro en vivo, Valores de referencia multicéntrico en hematología, una experiencia holandesa.